Entonces, pues el primer examen vendría siendo el lunes de la próxima semana. Es el capítulo 4 del libro. Y aquí está en la pantalla, que esto también lo pueden encontrar en el Dropbox, el resumen del capítulo. Dentro de lo que también pueden encontrar en el Dropbox es esta otra que se llama ¿qué es la humedad específica? Entonces, no estoy seguro de por qué se quedó ese como el título del archivo, pero esa es una de las preguntas. Y la intención es de que ustedes puedan utilizar este archivo pues para practicar las preguntas que son típicas del examen. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Ok, Ok. ya. Ok, entonces Sí, atrás está el texto de lo que viene siendo el resumen de este capítulo. Ese es un archivo que está en PDF y también lo podrán encontrar dentro del directorio del Dropbox. Entonces en el Dropbox este viene siendo el archivo que tengo en el fondo. Este viene siendo el capítulo del libro para que no tengan que andarlo buscando en los otros capítulos, pero está en los otros. Aquí también tienen unas notas que después vamos a ampliar un poquito sobre ellas. Y luego este es el archivo de un PowerPoint donde vienen pues una serie de preguntas. Entonces vamos a ver las preguntas para que tengan una idea, ¿no? Entonces aquí están las preguntas y entonces si hacemos, déjeme, bueno, entonces este contiene en la sección de los comentarios, tiene las respuestas. Así lo pueden ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí pregunta, ¿qué es la humedad relativa? Y aquí abajo van a encontrar la respuesta. ¿Sí? Entonces, esto es para que practiquen, ¿no? Una serie de preguntas para que puedan practicar pues las preguntas para el examen, ¿no? Son parecidas a este tipo de preguntas. El material pues está otra vez en el capítulo 4 del libro, el cual lo tienen en el Dropbox, y el resumen, la parte más importante, pues se encuentran en este archivo de PDF que también está en el Dropbox. Entonces, pues la idea es de que, pues, ¿qué es confort? Entonces, esto se refiere a que si una persona siente que está más caliente el ambiente a su alrededor o más frío el ambiente a su alrededor, entonces va a haber una cierta transferencia de calor. Entonces, esa sensación, ya sea de que el calor viene hacia mí o el calor sale de mí, es lo que nosotros sentimos como tengo calor o tengo frío. Entonces, ese balance de energía entrando y saliendo de la persona es lo que indica el confort de la persona. Y esto depende de diferentes factores. ¿Qué es la temperatura de bulbo seco? Entonces, la temperatura de bulbo seco se refiere a la temperatura que podemos leer de un termómetro normal. El típico termómetro que nosotros conocemos, si lo tenemos al aire, esa temperatura que medimos, esa es la temperatura de bulbo seco. Entonces, se llama de bulbo seco porque hay uno que se llama de bulbo húmedo. Ahorita vemos cuál es. De bulbo seco incluye los termómetros de cristal, por ejemplo, los de mercurio. Sí. Oh, ok. Sí. Gracias. También los termómetros ahora, porque la verdad es de que la mayoría de los termómetros de ahora, pues más bien son digitales, ¿no? Y entonces Sí. esos funcionan con unos termopares y la verdad es de que están midiendo la temperatura de bulbo seco. Entonces, por ejemplo, aquí tengo uno, ¿no? Entonces, ustedes podrán ver que tengo dos sensores. El de arriba me indica la temperatura de afuera. Entonces, marca 92 grados Fahrenheit en el exterior con una humedad relativa de 22 grados. Humedad relativa, ahorita vemos qué es. Humedad relativa en Ciudad Juárez, lo típico que tenemos a través del año, como que promedio son 20%. Esta es la temperatura que tengo yo en el interior de mi casa y la temperatura, perdón, la humedad relativa en el interior de mi casa. En mi casa lo que tengo es un sistema de enfriamiento evaporativo, lo que muchas veces le llaman aire lavado. Entonces, todos los termómetros sencillos de ese tipo, lo que miden es la temperatura de bulbo seco. Entonces, la humedad se refiere a cuánta agua tenemos en forma de vapor que se encuentra en forma de gas. No estamos hablando de rocío, no estamos hablando de partículas, estamos hablando del agua que está en estado gaseoso. Y entonces, si la forma como la medimos es básicamente de dos. Una es humedad específica y la otra es humedad relativa. Entonces, si recuerdan la primera pregunta del cuestionario que les acabo de dar, pregunta ¿qué es la humedad específica? Entonces, la velocidad relativa se refiere a cuando el aire está circulando por encima de nuestra piel, entonces permite que el aire acarree parte del calor que nosotros tenemos. Entonces, en ciertas circunstancias podríamos sentir fresco y en otras circunstancias podríamos sentir que hace calor. Entonces, la temperatura de toda superficie que incida directamente sobre cualquier parte del cuerpo, ya que puede intercambiar calor de radiación. Entonces, esto es a lo que me refiero, de que ustedes pueden estar parados enseguida de una pared que está caliente y sienten la radiación del calor que los hace sentir incomodidad. O de igual forma, podrían ustedes estar cerca de, digamos, un piso en invierno que está muy frío y entonces les va a absorber el calor y van a sentir esa pérdida y los va a hacer sentir frío.
variables personales que influyen en el confort térmico son la actividad física y la vestimenta. Entonces, pues creo que es obvio, ¿no? De que si está haciendo calor y traemos mucha ropa, pues vamos a sentir calor. Y si está haciendo frío y nos abrigamos bien con ropa, pues no vamos a tener tanto frío. Y la actividad física se refiere a que si estamos haciendo una actividad, entonces nosotros mismos vamos a generar más calor y entonces es menos probable que sintamos el frío. Entonces el metabolismo se refiere a nuestro organismo, la velocidad a la cual pues nosotros básicamente quemamos aquellos alimentos que hemos comido, ¿no? La circulación sanguínea se refiere a que a través de nuestra piel, a través de la circulación, es como se está transportando el calor dentro de nuestro cuerpo también. Entonces, si tenemos mucha circulación, otra vez aceleramos el metabolismo, estamos haciendo ejercicio, entonces es más probable que estamos expidiendo calor. La respiración, entonces cada vez que respiramos aire, ya sea, normalmente cuando lo respiramos frío y lo respiramos hacia afuera, entonces hemos calentado ese aire y eso quiere decir que nosotros estamos perdiendo calor de esa manera. Igual, si nosotros estamos respirando el aire que hay, por ejemplo, el día de hoy en Ciudad Juárez, a un 20% de humedad relativa, entonces cuando lo respiramos entra a nuestros pulmones que están húmedos y al respirar hacia afuera perdemos nosotros humedad. Entonces, pues es muy típico que, por ejemplo, uno se sienta deshidratado en la mañana porque ha respirado durante la noche. La sudoración se refiere a cuando nosotros, entonces la sudoración se refiere, pues así como dice, cuando nosotros sudamos, el hecho de que tengamos humedad sobre nuestra superficie. Y entonces si hay un diferencial de humedad con respecto al medio ambiente, esa humedad se va a evaporar, pero para evaporarse necesita absorber calor para cambiar de fase. Entonces ese calor lo absorbe de nuestro cuerpo y así es como nosotros sentimos que nos refrescamos. Pie cuadrado, entonces se refiere a que es medido a través de la superficie y lo que se hace es de que se toma un promedio de lo que una persona tiene de superficie y entonces esa es la cantidad de energía que se puede disipar. Entonces es energía disipada por una cierta unidad de área y por una cierta cantidad de tiempo. Y entonces en las unidades también en el sistema internacional tendrían siendo 58.2 watts por metro cuadrado. Entonces, estos números son un poquito fáciles de recordar, ¿no? 360 se parecen a los 360 grados de lo que viene siendo una circunferencia y 106 watts, pues es muy parecido a los 100. Entonces, son números relativamente fáciles de recordar. Pero esta es una persona adulta sedentaria. Entonces, tienen diferente metabolismo, por ejemplo, las mujeres, los niños y también si está uno haciendo diferentes actividades. Por lo tanto, tenemos una tablita. No tantos datos. La idea es de que puedes ver que dormido es cuando uno gasta menos, ¿no? Y entonces parado, relajado, gasta uno pues más. Entonces pueden ver que sí es casi el doble de lo que vendrían siendo los 13 comparados con 22, ¿verdad? Ok. Entonces, caminar. Vemos que es más alto. Tenemos que el caminar depende también de la velocidad a la cual estamos caminando. Obviamente, si estamos corriendo, pues tendríamos que generar, bueno, más bien generaríamos más calor. Entonces, estos datos se utilizan para tratar de determinar la cantidad de carga térmica que hay en un lugar. Entonces, no es lo mismo que querramos nosotros diseñar un ambiente que venga siendo un cine donde las personas están sentadas, que por ejemplo, si estamos queriendo diseñar las condiciones para un gimnasio donde las personas están haciendo ejercicio. ¿Por qué? Pues porque pensaríamos entonces que las personas haciendo ejercicio generarían más calor y requeriríamos entonces de una mayor refrigeración. ¿Sí me explico? Depende de las circunstancias. No es lo mismo no es lo mismo estar manejando como que pues un automóvil a que, por ejemplo, sea un tráiler, ¿no? Entonces sí podría ser bastante diferente, ¿no? Entonces acá tenemos otras actividades. Lo lamento mucho. Actividades recreativas. Entonces, la idea es de que dependiendo de para qué está diseñado un espacio, cuántas personas van a estar allí, qué tipo de personas van a estar ahí y qué tipo de actividad están haciendo ahí, entonces a través de eso buscaríamos en estas tablas para determinar la cantidad de calor que estas personas generan. Y entonces otra vez el confort está dado por ese balance térmico, entonces obviamente las personas que están haciendo ejercicio tendrían un balance térmico diferente que las personas que, por ejemplo, están dormidas. ¿Me explico? Entonces, pero esos son cálculos pues, relativamente sencillos. En realidad casi nunca me pongo a pedirles que hagan cálculos por el estilo, pero simplemente es determinar cuántas personas, qué actividades están haciendo y multiplicarlo por el valor apropiado. Entonces, estas son unidades de resistencia térmica. Básicamente lo que hace la ropa es generar una resistencia a la transferencia del calor. Y entonces se ha determinado estas unidades cloth. Entonces es cloth, de ropa en inglés. Y aquí vemos que tenemos una tabla donde en la parte superior
tenemos las temperaturas en grados centígrados, abajo la tenemos en grados Fahrenheit. De este otro lado tenemos el tipo de aislamiento de la ropa en clo, entonces va desde 0 hasta un valor de 2. Y aquí vemos, ¿no? Límite superior de aceptabilidad en ciertas condiciones, óptima, límite inferior de aceptabilidad. Entonces, otra vez, si estamos en verano no queremos traer un suéter y si estamos en invierno pues no queremos andar en shorts, ¿verdad? Entonces, este es el tipo de valores que se utilizan. Entonces, otra vez, si aparte de que sabemos las personas que están y sabemos el tipo de actividad que están haciendo, sabemos el tipo de ropa o aislante que tienen, entonces esos valores son los que nos permitirían a nosotros hacer el cálculo de cuánta refrigeración o calefacción tenemos que agregarle a un espacio. Eso lo podemos notar que, por ejemplo, si estamos sentados nosotros en un salón y está la ventana y el sol entra por la ventana, nosotros sentimos la radiación de la ventana. Nosotros podemos sentir que el vidrio de la ventana esté caliente aunque no lo estemos tocando. O, por ejemplo, si una de las paredes está expuesta también al sol, esa pared está más caliente y nosotros sentimos la radiación, nosotros sentimos el calor que viene de esa pared. Y lo que lo hace más incómodo es de que típicamente pues viene de un lado, pero pues del otro lado no. Entonces, un lado se siente caliente y el otro lado se va a sentir frío y eso va a crear una peor sensación de incomodidad. Y pues la ecuación, ¿verdad? Es un poquito difícil que la vayas a narrar. Pero la parte que es importante es de que está la cuarta potencia y entonces eso hace que estos cálculos sean bastante difíciles. Entonces lo que se hace es de que se pone una esfera, mide aproximadamente 6 pulgadas, se pone en una área y entonces se mide la temperatura a través de la radiación que puede recibir y la superficie es negra para que sea el máximo de radiación de la superficie. Entonces con eso podemos nosotros tomar una medida de la radiación que existe del espacio. Y como verán, pues esa es otra temperatura, pero es diferente de la temperatura de bulbo seco que ya habíamos mencionado. Entonces aquí están lo que indican cada uno de los valores, ¿no? Esta temperatura media radiante, la temperatura de globo, que es otro de los valores que vamos a ver, la temperatura del aire del ambiente, que es típicamente la que medimos con la temperatura de bulbo seco, la velocidad del aire, porque también en ese espacio puede haber cierto movimiento de aire, y este es un factor de conversión. Ahora, existen índices racionales que se basan de conceptos teóricos e índices empíricos que se basan en mediciones con sujetos o en relaciones simplificadas. Entonces, esto se debe a que pues ya se han hecho una serie de cálculos y algunos de estos cálculos pues se hacían con equipo más viejo y entonces pues nos ha quedado un poquito de legado de estos términos. Pues entonces tenemos una serie de definiciones que pues nos tenemos que aprender porque pues no las vamos a topar cuando estemos trabajando con algunos de los equipos. Ok, entonces como pueden ver, muchas de estas definiciones se parecen bastante. Entonces eso es lo que hace que sea muy tedioso este material. Hay unos cuantos temas más adelante que sí se me hace que vamos a ver, pero estas definiciones pues no nos queda otra más que aprendérnoslas, ¿no? Entonces para eso, para facilitarles el trabajo, pues otra vez, ustedes pueden leer el capítulo completo que trae un poquito más de información y si eso les funciona como para que puedan recordar mejor las cosas, pues háganlo, por favor, lean el capítulo, ¿no? Aquí lo que tengo es un resumen donde básicamente tengo un condensado de las definiciones, pero pues es bastante fastidioso, un poquito tedioso. Y lo que les proporciono para que lo puedan aprender de una forma más rápida, pues es este archivo de PowerPoint donde vienen las preguntas. Entonces ustedes pueden estar ciclando a través de las preguntas. Estas no son todas las preguntas que vienen en el examen, pero les explican básicamente el tipo de preguntas que pueden venir. Y entonces, pues vienen las respuestas ahí también agregadas. Entonces, pues yo les recomiendo que lo empiecen a practicar otra vez. El primer examen de este capítulo, pues vendría siendo el lunes de la próxima semana. Les pienso poner una especie de cuestionario como de prueba y también les quiero poner una especie de examen digamos, de ubicación. Pues sí, a mí tampoco no me gusta la teoría, a mí tampoco no me gusta memorizarlos, pero pues desafortunadamente son términos que se utilizan mucho pues en este contexto y hay una serie de términos que de veras los vamos a seguir utilizando a través de todo el semestre. Entonces yo digo que de una vez vamos sacando la teoría, entonces por eso es la primera unidad, es relativamente rápida, relativamente corta y pues yo digo que al menos de que algo suceda en cuanto a la accesibilidad al portal, entonces al menos de que algo suceda, pues estoy programando el examen para este lunes. Sí, la mayoría de los que estudiamos ingeniería, pues no nos gusta memorizar, no es precisamente la teoría lo que nos gusta o lo que nos atrajo a la carrera. Entonces yo sé que esto es difícil, pero yo digo que
Le damos recio para sacarlo de una vez, para que también como que se vayan acostumbrando a cómo les voy a estar distribuyendo el material, ¿no? Entonces, este es el directorio completo. Esta es la primera unidad, confort, marcada con el número 1. Entonces, nosotros estamos en la primera unidad y ahí es donde van a encontrar pues, la información más exacta sobre esta unidad. Obviamente, cuando vayamos en la unidad 2, pues, lo deben de buscar en la unidad 2. ¿Sí? Información más general, por ejemplo, otra vez en adicionales, están toda la serie de presentaciones y información que hay acerca de los diferentes temas, que por cierto tienen que empezar a decidir qué tema van a querer. Eso me gustaría también discutirlo mañana. Y este viene siendo libros en inglés acerca del tema que ustedes también pueden consultar. Estas son las tablas que deberían de imprimir, pero les voy a ir dando espacio para que les impriman conforme las vayamos utilizando. Este es otro material didáctico de una universidad india. Este es el libro que nosotros estamos utilizando en español. Este es un manual de una compañía que se dedica a vender equipo para refrigeración. Lo que pasa es de que tienen muchas explicaciones y entonces pues está bastante completo. Un poquito desactualizado la información específica